Hey bros, nuevamente Chichón aquí con ustedes. En el día de hoy y en los próximos días y semanas vengo a traerles lo que sería toda la información, todo lo que sé y todo lo que he conocido hasta ahora de lo que serían las dungeons avalonianas. Este primer video sería un tutorial o una forma explicativa a todo lo primordial que se debe conocer a una dungeon avaloniana o una dungeon élite. Hablaremos básicamente de qué es una dungeon avaloniana, cómo craftear estas dungeons, para cuántos jugadores son y qué tipo de composición sería la mejor para llevar estas dungeons. Adicional a esto daremos un pequeño repaso a todos los tipos diferentes de bosses que se pueden encontrar. Y digo un pequeño repaso ya que próximamente después de este video subiré cómo matar cada uno de los bosses de Avaloniana con sus diferentes fases y qué pasos hay que seguir para poder derrotarlos. Así que sin más nada que comentar, comencemos con este video. Las dungeons avalonianas o mazmorras élite o mazmorras de grupos grandes son estas que son consideradas aproximadamente de grupos entre 15 y 20 jugadores. Esto es debido a la dificultad de los mobs en cuanto a su daño, la cantidad de vida que poseen y la dificultad en las áreas a esquivar. La duración de estas mazmorras pueden durar entre 1 hora y 3 horas. Esto siempre es determinado por la cantidad de bosses o jefes que te encuentres y la cantidad de pisos, ya que estos varían entre un piso o dos. También debes considerar que no solamente es parte de la dungeon, sino también el item power o el poder de objeto que obtengan cada uno de los miembros de la party. Mientras más item power obtengan, aumenta las probabilidades de que hagan la dungeon o la mazmorra de una forma más efectiva y más rápida. Uno de los principales objetivos de hacer una dungeon avaloniana es lograr obtener el bufo Ascensión. Esto es un bufo que se te otorga al finalizar la dungeon. Te da un 10% más de fama al matar monstruos durante 7 días. Ahora bien, ¿dónde se consiguen? Estas dungeons son netamente posibles de encontrar en Zona Negra. Puedes acceder a la Zona Negra a través de los distintos tipos de portales que se pueden conseguir en las diferentes ciudades, como Limhurst por Sterling, Thetford, Marlock y Bridwatch. Y los distintos mapas o zonas donde puedes conseguir este tipo de dungeons son mapas tier 6, tier 7 o tier 8. Ahora bien, existen dos formas de encontrar o hacer estas dungeons. La primera forma de encontrarlos es conseguirlas en este tipo de mapas de tier 6, tier 7 o tier 8, ya que son iguales a unas dungeons aleatorias de mundo abierto. El único inconveniente es que nada más se consigue una sola dungeon por mapa. La segunda forma de poder conseguir mapas avalonianos es creándolos en cualquier ciudad. Esto consiguiendo un mercader que se encuentra en todas las ciudades, cuya tienda se llama Fundición de Artefactos. Un dato curioso es que no solamente puedes crear estos mapas en las ciudades, sino también en escondites de nivel 3. Ahora bien, podemos ver que existen distintos tipos de mapas avalonianos, así como también existen de las dungeons normales. Existen mapas avalonianos desde tier 6, tier 7 y tier 8 con sus equivalencias o sus puntos extra de encantamiento, es decir, mapa 6.1, 6.2, 6.3, lo mismo con tier 7 y lo mismo con tier 8. Los recursos o lo que necesitas para poder craftear este tipo de mapas son simplemente 5 mapas de grupo normal del tier de la avaloniana que quieres craftear. Es decir, 5 mapas de dungeon grupales de tier 6 para una avaloniana tier 6, lo mismo con tier 7 y tier 8. Muy bien, ahora pasemos a la siguiente parte, las builds recomendadas. A continuación voy a darte un par de builds que pueden ser utilizadas en los daños que son habituales en las dungeons avalonianas. Comencemos diciendo que en cuanto a la composición de los daños debe haber una buena equivalencia entre daño a un solo objetivo y daño en área. Esto debido a que los pools de mobs se matan con las áreas y los bosses se realizan de una manera más efectiva con daño unitarget. Es altamente recomendable que en este tipo de dungeon no lleves ningún tipo de daño melee, ya que los bosses tienen algún tipo de defensiva en contra de estos daños. Siempre es mucho mejor llevar rangos en cuanto a daños se trate. Para la primera build daré una build de fuego, que es una de las mejores que se está llevando, es una build de fuego en área. En esta build estoy llevando un flamígero, una túnica real, zapatos de asesino, capucha de asesino y capa de Limhurst. La siguiente build es una build de brujo, que en esta tenemos un maldición de vidas que puede ser cambiado por un bastón maldito, un invocanieblas que puede ser cambiado por una vela de la cripta, una túnica de druida que a su vez puede ser cambiado por una túnica de clérigo, un hábito de druida, zapatos de asesino y una capa de Limhurst.
A continuación, la rama que seguiremos será la de hielo. En esta build tenemos un gran bastón de hielo, una túnica de erudito, un hábito real, zapatos de asesino y capa de Morgana. Continuemos con las builds de arco. Aquí tenemos de mayor a menor prioridad un arco normal que puede ser cambiado a su vez por un badón o en su última instancia un arco susurrante, una chaqueta real que a su vez puede ser cambiada por una túnica de clérigo, una capucha de asesino que también puede ser cambiada o por un hábito de druida o un hábito de sectario, y los zapatos de asesino con una capa demoníaca o de Morgana. Ahora, para finalizar las builds de daño, tenemos por último las ballestas. En la mejor build para las avalonianas tenemos las lanzas saetas, una chaqueta real o túnica de clérigo, el hábito de druida o hábito de sectario, los zapatos de asesino y por supuesto una capa demoníaca. Vale, para continuar con este video voy a darte 3 builds. Estas serán de las siguientes. La primera será para el tanque primario, para el tanque secundario y la última para el tanque soporte. Para el tanque primario tenemos una Incubus, en la otra mano tenemos el sarcófago, en el pecho la armadura de guardián o armadura de Judicator, un casco de soldado, zapatos de asesino y por supuesto la capa de Marlock. Una de las principales mecánicas que tiene el tanque es que siempre debe mantener el agro con todas sus habilidades. Uno de los pequeños tips que podemos darte es que en el pecho siempre mantengas la habilidad de provocar. Muy bien. Para la segunda build, es decir, del tanque secundario, podemos tener o bien un Incubus con una invocanieblas o podemos cambiar esto por un bastón de monje negro. Esto dependerá de qué queramos conseguir. La Incubus con el invocanieblas en el tanque secundario nos dará una mayor rapidez para poder terminar la dungeon, mientras que el bastón de monje negro nos dará más soporte y más estabilidad a la hora de hacer los pulls. Esto es debido gracias a que la habilidad definitiva del bastón de monje negro ayuda a que los mobs realicen menos daño del habitual. Para continuar con la build, lo que podemos hacer es cambiar el casco de soldado por una capucha de asesino para tener los cooldowns más rápido, y el resto de la build vendría siendo lo mismo: una armadura de guardián o de juez con zapatos de asesino y la capa de Marlock. Para la build del tercer tanque o tanque soporte necesitaremos un arcano. Este arcano necesita un bastón enigmático, una armadura de juez, casco de caballero, zapatos de asesino y capa de Marlock. Gracias a la habilidad definitiva del enigmático que proporciona un escudo constante a la mayoría de la party y este es en área, logra un gran soporte a la party para que esta no muera tanto ni durante los pulls e incluso durante algunos bosses. Ahora, para poder culminar la parte de las builds, hablaremos de los healers, que estos se dividirán entre healer principal y secundarios. No existe mucha diferencia entre el healer principal y secundario. Realmente la única diferencia que hay entre ellos es su bastón. Mientras que el healer principal debe llevar un bastón divino, el healer secundario o los healers secundarios deben llevar un bastón caído. El resto de la build viene siendo lo mismo para ambos tipos de healer. Tenemos la túnica de sectario, el hábito de clérigo, zapatos de asesino y una capa de Limbus. A este punto se preguntarán por qué todas las builds tienen zapatos de asesino, y es muy sencillo la verdad. Las dungeons avalonianas o de élite tienen muchas áreas a las cuales se les debe esquivar constantemente. Los zapatos de asesino te dan un escudo de invulnerabilidad, el cual tiene un enfriamiento muy bajo, lo cual lo hacen perfecto para este tipo de dungeon. Ahora te voy a dar una pequeña composición para que todo esté bien equilibrado, es decir, tanto cascos como pecheras a la hora de hacer una party. En una composición de 20 personas, para que la party esté bien equilibrada, debe haber 3 cascos de caballero, 3 chaquetas reales, 3 túnicas reales y, por supuesto, 3 hábitos de druida. Los cascos de caballeros y las chaquetas reales pueden ser bien distribuidas entre arcos y ballestas. Trata de no dárselo a los casters, ya que estos necesitan o el hábito real o la capucha de asesino para hacer su máximo daño. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que de verdad este video les haya agradado la información que les he traído. Próximamente estaré subiendo cómo derrotar a cada uno de estos bosses en sus fases de la mejor manera explicada. Nos vemos en el campo de batalla.